Muy buenas noches, recibe un cordial saludo desde España. No sé si te has dado cuenta que estos últimos días han habido muchos aguaceros, han habido incluso muertes, mucha destrucción y caos a causa de esto. No en toda España, pero sí gravemente en Madrid, desde donde te habla tu servidor, y también de Valencia. Han habido muchos desastres y me recuerda lo que dice la Biblia, que en los últimos días dice Jesús que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confusas o confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy vamos a continuar con esta serie de la redención y hemos pasado al Nuevo Testamento. Habíamos estudiado la primera palabra en el Nuevo Testamento, que es lutrosis, que venía, dijimos, de lutró y a la vez de lutrón, y tiene que ver con un rescate, y lo vimos en Lucas capítulo 1, en el versículo 67 al 75, hablando de Juan el Bautista, pero esta vez hablando de la redención que Dios iba a traer en el nuevo pacto. Y voy a continuar con el capítulo 2 de Lucas para cerrar esa última parte en el versículo 38. Habla de cierta mujer que tenía 84 años, una viuda, que ella dice la palabra que se apartaba y servía de noche y de día con ayunos y oraciones. En el versículo 37 dice que esta mujer, presentándose en la misma hora, daba gracias a Elohim y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjese cómo ya estos profetas anunciaron la redención por medio de Juan el Bautista, pero hablando de la redención eterna en Cristo Jesús. Este mismo libro de Lucas, pasamos al capítulo 21 y vemos que desde el versículo 5 Jesús predice la destrucción del templo, y desde el versículo 7 está hablando de las señales antes del fin. Si tú te das cuenta, he leído en este mismo capítulo 21 de Lucas el versículo 25 en adelante, donde habla la venida del Hijo del Hombre. Pero fíjate lo que dice la palabra en este contexto. Voy a leer algunas partes. Porque en las señales antes del fin Jesús advierte que vendrían engañadores y se dice, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos dirán que soy el Cristo, muchos falsos profetas, habrán guerras, rumores de guerras, y dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y este es el panorama que estamos viviendo. Guerras y rumores de guerra, pero después más adelante dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Encontramos una advertencia que dice, antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De Cristo y del Evangelio. Pero mire lo que dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto me recuerda en los tiempos de Hechos. En el capítulo 7 encuentras a un Esteban que empieza a, mejor dicho, a hablar la palabra desde los mismos patriarcas, y dice que no podían contradecir el espíritu de sabiduría con que les hablaba. Este hombre resulta apedreado y muerto, pero en el espíritu de Cristo le dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia o con vuestra resistencia ganaréis vuestras almas. Esto no quiere decir que tu propio esfuerzo gane tu alma. Esto solamente es una evidencia de las personas que nacieron de nuevo. Estas personas permanecerán con el Espíritu y con fe hasta el fin de los tiempos. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Aquí Jesús y muchos de los intérpretes dicen que se refiere a proféticamente al año 70 cuando el general Tito invade Jerusalén y Jerusalén es destruida, el segundo templo es destruido, pero muchos dicen también que esto es una profecía futura, aparte de la del 70 después de Cristo. En los últimos tiempos volverá Jerusalén a estar rodeada de ejército. Y ahora se habla de que Israel o Jerusalén o Israel mismo tiene 5 frentes abiertos. Usted ve lo que está pasando contra Gaza en el sur, lo que está pasando en el norte con el Líbano, por el lado la Jordania o la Cisjordania que está invadiendo por otro frente, Irán está invadiendo por otro frente y así quieren rodear a Jerusalén. Esto nos habla de que el tiempo está cerca y que Cristo está viniendo por segunda vez. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen niños en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por lo menos aquí en mi Biblia, desde el versículo 25 de este capítulo de Lucas, dice y habla de la venida del Hijo del Hombre, Cristo viniendo por segunda vez. Para que tú veas que no nos hemos salido del tema de la redención, hoy vamos a ver esta palabra redención, se diría apolútrosis. Apolútrosis quiere decir redención en pleno, remisión o rescate. Y la vamos a ver en el versículo 28 de este capítulo. Esta palabra apolútrosis es una figura de librarse o especialmente de la salvación en Cristo Jesús. La venida del Hijo del Hombre dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Déjeme ver que en los tiempos del profeta Daniel hubo una guerra cósmica, que él dice que el ángel Miguel, en representación de defensor de Israel, está peleando con el príncipe de Persia, que después dice que vendría otro príncipe y sería el de Grecia. Cuando se usa la palabra príncipe, muchas veces está hablando a potestades de las tinieblas. De hecho, Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Pablo dice que es el príncipe de la potestad del aire. Pues ahora vemos esta misma guerra como en los tiempos de Daniel, Persia representando a Irán. Recuerde que Irán antes se llamaba Persia y está contra Israel. Recuerde todo lo que se está levantando. Ahora Rusia se está uniendo con los persas o con Irán. Y estos mismos de Irán tienen estas guerrillas en el sur y en el norte, tanto a los Gaza como a los de Hezbolá y más que se están levantando con el pronombre de palestinos, cogiendo parte de la historia y no contándola toda. Recuerda que la palabra Palestina, nació después de Cristo y esta palabra fue un nombre que le pusieron territorio, pero recuérdese que fue después de Cristo. Si vamos a los tiempos de Cristo, estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano, pues usted mismo sabe que Poncio Pilato fue partícipe en la crucifixión de Cristo, donde él también se lava las manos y dice, inocente soy de este justo. El Imperio Romano, luego sigue el Imperio Otomano, que son como los turcos, y esto lo que tienes que tener en cuenta que tenía raíces musulmanas, pero después de este imperio siguen ante otras colonizaciones. Llegamos a la Primera Guerra Mundial en el 1914, llegamos a la Segunda Guerra Mundial y cuando termina esa guerra mundial en el 45, en la segunda, pues en el 48 la ONU decide que Israel vuelva a ser un con su territorio. Se levanta el pueblo palestino o la parte de los árabes. Va a haber una lucha, la cual la gana Israel y entonces se independiza, pero más sin embargo,
La propuesta de la ONU fue vivir los dos juntos, dividiendo territorio. Ahí donde se arma la Cisjordania, eso no existía, solo estaba la Jordania, pero después pusieron la Cisjordania, ahí se metió Inglaterra. Cómo son las mafias de los gobiernos. Pongo este contexto porque vemos a gente con banderas de Palestina y peleando, como siendo incluso cuentes y haciéndolos como si fueran héroes, como en el caso hombre sin guar. Pero vamos a seguir en la palabra lo que dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, fija lo que dice: ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí es la palabra apolútrosis, que es redención en pleno, es decir, la redención del cuerpo, del alma y el espíritu que vuelve a quien lo dio, el Padre de los espíritus. Entonces la esperanza que nos puede dar la redención cuando la obtenemos por fe, en vez de estar con mensajes alarmistas y con miedos, como he escuchado a algunos diciendo incluso que si te quedas en el rapto, esconde la Biblia, guárdala de esta manera, porque no sé qué. Nosotros tenemos la esperanza viva y hacemos caso de la palabra cuando dice que cuando comiencen a suceder estas cosas, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que Cristo viene pronto y este es el mensaje de la redención, que vuelve otra vez en las nubes a por su pueblo, a por sus nacidos de nuevo, a por su iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una